Las enseñanzas ocultas en el cristianismo y en la Biblia, segunda parte. Entremos ahora en la interpretación de algunos aspectos de la Biblia y su relación con el ocultismo. Veamos, por ejemplo, lo que está escrito en Proverbios 8, versículos del 22 al 31, refiriéndose al origen divino de la sabiduría. Dice: Dios me hizo suya al principio. Estamos hablando de la sabiduría. Antes que sus obras más antiguas, desde la eternidad, desde los orígenes, antes que existiera la tierra. Entonces estaba yo con él, como arquitecto, deleitándome todos los días delante de él. Dichosos aquellos que siguen mis caminos. Eso es algo así como si lo dijera la sabiduría de Dios. La sabiduría divina puede considerarse la sabiduría de Dios mismo. La sabiduría que nos viene a través de la filosofía oculta es una mínima parte de la que se nos puede dar en esta etapa evolutiva. Antes de que Dios manifestara su creación, como la persona, antes de que se le ocurra, antes de crear algo, se le ha tenido que ocurrir, le ha tenido que venir la idea y luego ya la desarrolla mentalmente y luego ya la crea físicamente. Bueno, pues antes de que Dios manifestara su creación, su sabiduría estaba con él. Y fue gracias a ella como Dios creó este esquema donde nosotros nos debemos convertir en dioses a imagen y semejanza suya. Veamos algunas frases representativas de esa verdad oculta que se encuentra entre líneas en la Biblia, así como una pequeña explicación también sobre la enseñanza en parábolas y en otras interpretaciones. Veamos primeramente algunos párrafos que se refieren al porqué de esconder la verdad. ¿Por qué se escondía para el vulgo las enseñanzas ocultas? En Mateo 13, versículos de 10 a 17, dice: Le preguntaron los discípulos a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió: A vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a estos no. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Eso se lo decía a sus discípulos. Y continúa: Pues en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Les está diciendo que las enseñanzas ocultas que él les está dando, incluso profetas y personas muy justas las desearon, pero no lo consiguieron, no las comprendieron. Luego enseñó Jesús la parábola del sembrador que echa las semillas de trigo junto al camino, en terreno pedregoso y entre espinas, dando a entender que, pues que el trigo, que es la enseñanza oculta, la verdad, y que los diferentes terrenos son las diferentes clases de personas a las que puedes llegar. Y termina diciendo: Dejad que la cizaña que sembró el enemigo crezca junto al trigo. Luego haced un haz con la cizaña para quemarla, y el trigo lo lleváis al granero. Ahí está la selección de los preparados y los que no. El dar la enseñanza a quien era meritorio y a quien no. En Marcos 15, versículos 11 y 12, dice: Él, Cristo, les dijo: A vosotros os ha sido dado a conocer el misterio de Dios, pero a los otros de fuera todo se les dice en parábolas, para que mirando miren y no vean, oyendo oigan y no entiendan. Esto es similar a lo que hemos dicho antes, pero lo escribe otro evangelista. Recuerdo que los evangelistas no se conocían. Bien, en Marcos 4, versículo 21-23 dice:
¿acaso se trae candela para ponerla bajo un celemín o bajo la cama? ¿No es para ponerla bajo el candelero? Porque nada hay oculto sino para ser descubierto, y no hay nada escondido sino para que venga a la luz. Si alguno tiene oídos, que oiga. La verdad no está para esconderla, está para enseñarla, pero tiene que ser descubierta, o sea, cuando uno está preparado. Por lo tanto, dice el que tiene que venir a luz y el que tenga oídos que oiga, como decía antes, y el que tenga ojos que vea, que es como decir el que esté preparado, el que investigue, que la busque, que la encontrará. Estos versículos nos explican que los misterios o enseñanza oculta siempre está a disposición de cualquiera que su desarrollo espiritual le permita acceder a ella y comprenderla. La enseñanza exotérica actual que se dan en diferentes escuelas de ocultismo, como la Fraternidad Rosacruz Heindel, es pública. Vamos a ver, cuando digo exotérica, refiriendo, aunque es esotérica, pero al poner la X me estoy refiriendo a que se está dando públicamente. Porque luego está la interna, la oculta, que se da solamente a partir del grado de iniciado. Entonces, las dos son esotéricas, son enseñanzas de la verdad, son enseñanzas ocultas. Pero la que hacemos pública, en el caso de la Fraternidad Rosacruz Heindel, es una enseñanza que se da públicamente. Por eso le he querido poner la X, pero es una enseñanza esotérica. Sin embargo, son muchos los que son llevados por el destino, entre comillas, hasta ella, y menos aún los que la entienden y persisten en sus estudios guiándose por su espíritu interno. Son muy pocos, en realidad, comparándolo con el número de seres humanos que somos. Antiguamente las escuelas de misterios eran elegidos los más desarrollados, porque no había escuelas como la Fraternidad, por ejemplo, y otras que hay, que dan estas enseñanzas públicamente a quien las busca, quien las pide, ¿no? Entonces no había. Y entonces eran los iniciados los que buscaban los que estaban preparados y les elegían, les preparaban para recibir la iniciación, que por cierto era pues estar 3 días aproximadamente en un estado de trance. Es más, que cuando se habla de la resurrección de Lázaro, el milagro de la resurrección de Lázaro, eso es simplemente es simbólico, es una representación de lo que es la iniciación. En aquella época, repito, era un estado de trance de varios días y luego ya resucitaba, entre comillas, siendo un iniciado. Actualmente no es necesario eso, pero sí hay una preparación como discípulo de un maestro que puede durar unos cuantos años según el esfuerzo y trabajo del discípulo. Las enseñanzas ocultas, como el trigo de la parábola, no se puede dar a cualquiera porque haría un uso responsable de ella o no la aprovecharía. Por eso solo se da a quien por evolución, trabajo, sacrificio, generalmente de varias vidas, pues se la merece. En Juan, capítulo 1, versículos 19 a 28, le preguntan a Juan el Bautista, repito, le preguntan a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Y confesó Juan el Bautista, dice, no soy yo el Mesías. Entonces le volvieron a preguntar, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él respondió, no soy. Le volvieron a preguntar, ¿eres el profeta? Y contestó, no. Le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. Y entonces Juan respondió, yo soy la voz de quien clama en el desierto. Y le preguntan, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Fijaros lo que están diciendo los que le interrogan a Juan el Bautista, que si él era el Mesías, Elías o algún profeta. O sea, están hablando de la reencarnación. En toda esta conversación están hablando sobre ello. Entonces Juan contestó,
yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está uno que no conocéis, que vive en pos de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de la sandalia, refiriéndose a Cristo. En el capítulo 3, versículo 3, dijo Jesús: en verdad te digo que quien no naciese de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Nacer de arriba es el espíritu, como es lógico. En el capítulo 11, versículo 2, dice: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero yo voy a despertarle. Eso lo dice Cristo, o sea, como diciendo, yo le voy a iniciar, le voy a dar la iniciación. En el versículo 43 dice: Lázaro, sal fuera. Y en el 44 dice que salió el muerto y Jesús dijo: soltadle y dejadle. En Mateo, capítulo 2, versículo 47, cuando Cristo dice al Bautista, refiriéndose a el Bautista, le dice: este es Elías. O sea, está hablando del Bautista y está diciendo que el Bautista era Elías, o sea, una reencarnación de Elías. O sea, aquí no solo se afirma la inmortalidad del espíritu, sino que también se da a entender que Elías había renacido como Juan el Bautista. En ocultismo se sabe que una vez roto el cordón plateado que une los diferentes cuerpos, estos cuerpos se separan y quedan el cuerpo vital y el físico en la tierra, y los vehículos superiores pasan con el ego, con el yo superior, pasan hasta el purgatorio para luego pasar al cielo. Por tanto, en los casos de resurrección de Cristo, el cordón no estaba roto. Repito, era simbólico de la iniciación. Si hubiera estado roto, no hubieran podido revivir, porque, repito, es que cuando ese cordón se rompe, se desconecta el cuerpo físico ya no tiene vida, ni puede volver a ella porque se ha desconectado del espíritu y de los cuerpos superiores. Respecto a las preguntas que le hacen sobre Elías a Cristo y a Juan el Bautista, podemos comprobar que ninguno de ellos era Elías. Los discípulos le responden tranquila y confiadamente a Cristo sin temor a que les corrija, quien dice la gente que es Él. Por otro lado, como bien se dice, si no se nace de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Es decir, quien nace, o sea, quien no es espíritu, pues aunque renazca millones de veces en un cuerpo físico que se desintegra, tarde o temprano llegará a su hogar, junto a Dios, por propia evolución de sus poderes latentes. Pongamos ahora algunos ejemplos de lo que podríamos denominar enseñanzas. Las enseñanzas en general que se podían comprender entonces y como lógica ahora. Marcos capítulo 7 versículos 15-16 dice: nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. En el versículo de 20 a 23 dice: lo que del hombre sale, eso es lo que mancha. Porque de dentro del corazón del hombre proceden los pensamientos malos, los hurtos, los homicidios, el adulterio, la impureza, la blasfemia, la insensatez. Todas estas maldades del interior proceden y manchan al hombre. Hace hincapié en todas esas maldades que tenemos dentro y que a veces las sacamos fuera. El capítulo 11, 43-45 dice: si alguno entre vosotros quiere ser grande, sea vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Estas son enseñanzas generales que como ejemplo he puesto las de Marcos, que son totalmente vigentes para la actualidad y para siempre, porque no hay otro camino.
dice que el servicio amoroso y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso para llegar a Dios. Juan nos dice en el capítulo 6, versículo 26-27, dice: en verdad os digo que vosotros no me buscáis porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. O sea, habéis recibido mi enseñanza y os ha llenado. Y luego dice: procuraos no el alimento perecedero, no las enseñanzas falsas, comunes, vulgares, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna, el que el Hijo del Hombre os da. Ese es el alimento, las enseñanzas de Cristo. Está diciendo que coman esa enseñanza. En el versículo 35 dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí ya no tendrá más hambre. El que comprende mis enseñanzas, quiere decir el que comprende la verdad, el que busca y encuentra las enseñanzas ocultas, pues se encontrará satisfecho y no tendrá más necesidad de buscar más en ningún sitio, ni en religiones, ni en filosofía, ni en escuelas. En el 42 dice: yo soy el pan que bajó del cielo, soy el pan de vida, para que el que coma no muera. En estos versículos Jesús les dice que su propio desarrollo espiritual les ha llevado a buscar la verdad, el desarrollo espiritual de sus discípulos, de los que recibían la enseñanza. Una filosofía oculta que les hará iniciados, que les satisfará lo suficiente como para no buscar más y que les demostrará que la muerte no existe. Porque la propia iniciación vence la muerte. La propia iniciación, porque ya no hay dos estados de conciencia, el de vigilia mientras estamos despiertos y el que tenemos por la noche en el otro mundo. Cuando se es iniciado hay una continuación de conciencia y por lo tanto cuando llega la muerte, ese iniciado sigue teniendo la misma conciencia, sigue estando igual que cuando estaba vivo. En el capítulo 8, versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Las enseñanzas de Cristo. En el 23 dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús sí era humano, pero no era Cristo. Cristo tenía una misión que hacer en el cuerpo de Jesús. Y por eso dice que Él no es de abajo, de la tierra. Cristo vino a dar una nueva enseñanza que debe acabar con la antigua ley del talión y que todo humano debe abrazar tarde o temprano. Las enseñanzas de Cristo. Capítulo 8, versículo 33. Dice: hijitos míos, un poco aún estaré todavía con vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. El nivel donde se encuentra Cristo, evolutivamente hablando, está por encima del mundo al que pertenecen sus propios hermanos los arcángeles, como oleada de vida. Él es el intermediario entre los mundos cercanos a Dios y los inferiores donde nosotros evolucionamos. Y por eso está escrito que para llegar al Padre tiene que ser por su intermediación. En el capítulo 13, versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús respondió: a donde yo voy no puedes tú seguirme ahora, me seguirás más tarde. Cristo está infinitamente más evolucionado que nosotros y que incluso los discípulos iniciados por él mismo. Sin embargo, algún día alcanzaremos su nivel, y mayor aún gracias a la propia evolución que estamos haciendo en este plan o esquema de Dios. Por eso está escrito que debemos hacernos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos, y que también está escrito que somos el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. El Espíritu está evolucionando gracias a sus diferentes cuerpos, pero respecto a nosotros principalmente al cuerpo físico, porque es a través de las experiencias como evolucionamos principalmente.
En el capítulo 14, versículo 5, dijo Tomás: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, o sea, a través de mis enseñanzas y, por supuesto, su aplicación, su vivir cada día. En el versículo 12 dice: en verdad os digo que el que cree en mí, ese hará también las obras que yo hago y las hará mayores aún que éstas. Eso, como he dicho antes, pues si no existiera la reencarnación no podría ser. Y en el versículo 18-19 dice: no os dejaré huérfanos. Eso es antes de morir cuando se lo dice. Y continúa: vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. O sea, porque estamos en la misma onda, estamos en la misma enseñanza, somos iniciados y tenemos una enseñanza que se puede dar. Él consta que la pudo dar después de, como dice la resurrección, se presentó ante sus discípulos, pero por supuesto que se la podían dar también en los mundos invisibles, en los mundos superiores. En este caso viene a decir que todos llegaremos a ser tan evolucionados como Él y que llegaremos a la meta, que es la perfección en Dios. Y también afirma que se presentarían aún muchas veces ante sus discípulos para seguir instruyéndoles sobre cómo alcanzar las iniciaciones. Y así, según consta, lo hizo. Pablo, por otro lado, en la primera a los Corintios, capítulo 3, versículo de 1 a 3, dice: y yo no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche, no os di comida, porque aún no la admitíais. Fijaros que está hablando de las enseñanzas. No les pude hablar como a espirituales, o sea, como iniciados, como entendidos, sino como a carnales. Y dice que les dio de beber leche, no comida. O sea, les hablaba en parábolas, no la enseñanza oculta, no esa verdad oculta. Y sigue: y ni aun ahora la admitís, porque sois todavía carnales. Si pues hay entre vosotros envidia y discordias, ¿no prueba eso que sois carnales y vivís a lo humano? Está la explicación de por qué no les podía enseñar la verdad directamente. En el versículo 16-18 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le aniquilará, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. No voy a entrar aquí porque estaríamos hablando comenzaremos a hablar desde los 16 senderos de destrucción para terminar hablando incluso del Apocalipsis, de los 144.000 salvados. Sí es cierto que generalmente en los espíritus, esta oleada de espíritus, de enjambre de espíritus que creó Dios, se van a salvar o nos vamos a salvar, supongo, la mayoría. Pero hay una manera en la cual pueden caer algunos y por lo tanto esos se les destruirían todos sus vehículos, todo lo que hayan construido se les destruían, se quedarían esperando a una nueva creación de Dios para incorporarse. Pero bueno, no vamos a entrar ahí ahora. Aquí Pablo le dice que, en este pasaje que he leído, le dice que a ellos no les puede dar las enseñanzas ocultas, que es la comida, que él tiene procedentes de Cristo, las enseñanzas, porque no están preparados todavía para recibirlas, y que por eso les da leche, que es algo parecido a las parábolas. En el capítulo 15, versículo 40, dice: hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Está hablando de los vehículos superiores que utiliza el espíritu y el cuerpo físico. Dice: y uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. En el versículo 44 dice: se siembra cuerpo animal y se levanta un cuerpo espiritual. Que ese es el fin, al fin y al cabo, a través del renacimiento tenemos que llegar
a no necesitar renacer y vivir en un cuerpo espiritual. Ahora mismo en la filosofía oculta el primer vehículo espiritual que vamos a utilizar a partir de la iniciación es el cuerpo-alma, compuesto de los dos éteres superiores del cuerpo etérico, del cuerpo vital. Luego continúa diciendo, pues si hay un cuerpo animal, también lo hay espiritual. Y en el versículo 50 dice, pues yo os digo que la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Creo que está claro, ¿no? Está hablando de que estamos evolucionando a través de un vehículo físico, entre otros, pero que se ve que ese cuerpo físico en realidad es un simple vehículo de materia física y no va a ningún sitio. Lo que sí va es el espíritu que está renaciendo y que está evolucionando a través de esos vehículos. En el versículo 53 dice, porque es preciso que lo corruptible se revista de incorruptible y que este ser mortal se revista de inmortalidad. O sea, el ser mortal, el ser humano, la personalidad se tiene que hacer inmortal, tiene que hacerse iniciado y a partir de allá ir ascendiendo en conciencia y por los diferentes mundos hasta llegar a su propio mundo. En el versículo 54 dice, y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. Y lo que está escrito es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que tenemos que ser perfectos como Él lo es. En el versículo 55 dice, la muerte ha sido absorbida por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Eso lo dicen los iniciados, los que ya tienen una conciencia continua de los diferentes mundos. Lo pueden decir perfectamente. Aquí Pablo habla de que estamos evolucionando como espíritus en cuerpos mortales y que la propia evolución, reencarnación tras reencarnación, hará que un día no necesitemos el cuerpo físico y que sigamos la evolución hasta Dios a través de los vehículos del espíritu. Cuando eso llegue, tendremos la conciencia que tenemos aquí, pero enfocada ya en otros mundos. Y por tanto no existirá la muerte para nosotros. Veamos algunas enseñanzas espirituales de Pablo. Estas enseñanzas actuales eran actuales en aquella época y son actuales hoy y serán en un futuro. Hablando, por ejemplo, sobre el amor y el servicio desinteresado, que es una de las prácticas más interesantes y más bonitas que hay para progresar espiritualmente en esta vida. Dice, si hablando lenguas de hombre y de ángeles no tengo amor, o sea, aunque yo hable todas las lenguas de los hombres de aquí de la tierra, incluso de los ángeles, si no tengo amor, soy como un bronce que suena o un címbalo que retiñe. Segundo, dice, y si teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera toda la fe del mundo, ¿no?, hasta poder trasladar los montes y todo lo que quieras, si no tengo amor, no soy nada. Tercero, y si reparto toda mi hacienda a los pobres, y si me dejo quemar vivo, y todas estas cosas tan graves, aunque pudiera hacer todo eso, si no tengo amor, de nada me sirve. Cuarto, dice, el amor es paciente y amable. O sea, si no hay paciencia y no hay amabilidad, sino lo contrario, entonces no hay amor. El amor no es envidioso, no se jacta ni se engríe, no es indecente ni egoísta, no es susceptible ni mal pensado, que lo somos muchísimas veces al día. El amor no simpatiza con lo que es injusto, simpatiza con lo que es verdad y con lo que es justo. El amor siempre disculpa, siempre confía en que, bueno, pues Dios está ahí, ¿no? Siempre espera tranquilamente el amor. Y el amor todo lo soporta, por muchas cosas que nos quieran hacer.
Luego continúa, si buscamos algún consuelo en Cristo, si buscamos algún consuelo en el amor mutuo, si existe una solidaridad espiritual, o si existiera entre nosotros, entonces nadie se preocupa exclusivamente por lo suyo, sino que todos miraríamos también por los demás. Adoptar la misma actitud que adoptó Cristo, que a pesar de su condición divina, de ser Cristo, un ser tan elevado, él no exigió ser considerado como Dios, sino que asumió la condición de servidor. Él se hizo un servidor de la humanidad, se hizo uno más entre los humanos, y de hecho vino para salvar a la humanidad. En la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 5-7, sobre el amor mutuo, dice: este es el mensaje que de él recibimos, o sea, de Cristo. Y os anunciamos que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, con Dios, y resulta que andamos en tinieblas, pues mentimos y no estamos diciendo la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, Dios, entonces estaremos en comunión unos con otros. En el capítulo 2, versículo de 9 a 11, dice: el que dice estar en luz, el que dice que está en luz, y aborrece a su hermano, está en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En el capítulo 3, versículo 18, dice: no amemos de palabra ni de boca para afuera, así con la boca pequeñita como solemos hacerlo, sino de hecho y en verdad. Y en el versículo 23-24 dice: y su mandato es que creamos en su Hijo Jesucristo y nos amemos mutuamente conforme al mandamiento que nos dio. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En el capítulo 4 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si nos amamos mutuamente, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Y en el 13 dice: conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Y en el 16 dice: Dios es amor, y el que vive en amor permanece en Dios y Dios en él. Y en el 20 dice: si alguno dijera, amo a Dios, pero por otro lado aborrece a su hermano, miente, porque el que no ama a su hermano, a quien ve directamente, no puede amar a Dios a quien no ve ni ha visto. Y termina diciendo: y nosotros tenemos de él este mandamiento, que quien ama a Dios debe también amar a su hermano. Y por último ya voy a leer algo que está escrito en Romanos en el capítulo 17, versículo 15 a 20, que es para meditar sobre nosotros mismos. Dice: porque no sé lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si pues hago lo que no quiero, o sea, hace, dice el apóstol, que hace lo que él no quiere hacer, dice: si pues hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena, pero entonces ya no soy yo quien obra esto. Yo no cumplo esa ley, sino el pecado que mora en mí es el que me está desviando. Y dice: pues yo sé que no hay en mí, esto es en mi carne, cosa buena, porque el querer el bien está en mí,
Aquí es donde lo define un poco más claramente. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. Está hablando de cómo los seres humanos, y él tuvo una época previa en el que era vencido por las tentaciones, por el mal, por los vicios, por las pasiones, yo qué sé. Pero él reconoce que no hacía el bien que sabía y que deseaba hacer. Y luego dice, en efecto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esto es un motivo de meditación para cada uno de nosotros. Hacemos lo que nuestra conciencia, lo que nos dice nuestro espíritu cuando estamos en momentos así de armonía, de meditación. En ese momento, si nos analizamos y pensamos en esto, pues veremos que cuántas veces hacemos el mal que no queremos, y sin embargo no hacemos el bien que deberíamos. Y bueno, con esto terminamos. Espero que os haya dado bastantes motivos para meditar, leerlo y meditar, que seguro que sacáis bastante provecho.